el comienzo de una promesa eterna desde el inicio, la historia de Salomón no es una simple narración de reinado o esplendor. Es el desarrollo dramático de una vida marcada por una promesa divina, una sabiduría sin igual y una trayectoria que, pese a comenzar en la cima, lentamente se ve arrastrada hacia el abismo de la idolatría. Salomón nace del fruto de una relación escandalosa, David y Betsabé, un amor que comenzó en el error, pero que fue transformado por la gracia de Dios en una promesa de redención. Salomón no era el primogénito, no era el más fuerte, ni el más aguerrido, pero fue escogido. Dios había hecho una promesa a David. Su descendencia permanecería en el trono para siempre, y de esa promesa nace el contexto de un reino como ningún otro, y un rey como ningún otro. Cuando David está por morir, el trono de Israel se encuentra en peligro. Adonías, otro de sus hijos, intenta proclamarse rey. Pero la intervención de Betsabé y del profeta Natán detiene esta usurpación. En un giro decisivo, David ordena que su hijo Salomón sea ungido como rey. Aún joven, aún inexperto, Salomón comienza su reinado en medio de intrigas, amenazas y desafíos. Pero es aquí donde empieza a revelarse el corazón que lo distinguirá del resto, un corazón que al principio desea profundamente agradar a Dios. Poco después de ser coronado, Salomón va a Gabaón para ofrecer sacrificios. En un sueño, Dios se le aparece y le ofrece un regalo inigualable. Pide lo que quieras que yo te dé. Este momento es clave. Aquí se define quién es Salomón en su esencia. No pide riquezas, ni victoria sobre enemigos, ni larga vida. Pide sabiduría para gobernar al pueblo con justicia. Esta petición agrada tanto al Señor, que no solo le concede sabiduría como ningún otro hombre ha tenido, sino también riquezas, gloria y paz en abundancia. Esta decisión marca el apogeo espiritual de Salomón. Comienza a gobernar con justicia, con discernimiento. La famosa historia de las dos mujeres que disputan un hijo es un ejemplo temprano de su sabiduría práctica, una sabiduría que sorprende a toda la nación. Su fama empieza a cruzar fronteras. Reyes y reinas escuchan sobre su entendimiento, su juicio y su impresionante conocimiento sobre todos los aspectos de la vida, desde botánica hasta poesía. Israel entra en una edad dorada sin precedentes. Salomón construye un imperio no a través de conquistas sangrientas, sino mediante alianzas, diplomacia y comercio. Uno de los hitos más importantes de su reinado es la construcción del templo. David había querido edificar una casa para el Señor, pero Dios le había negado ese privilegio. En cambio, la tarea fue confiada a su hijo. Salomón toma esta responsabilidad con profunda reverencia. Emplea materiales de todo el mundo conocido, convoca a los mejores artesanos, organiza una estructura gigantesca de trabajadores y levanta un santuario que se convierte en el centro espiritual de Israel. Cuando el templo es inaugurado, Salomón ora con una profundidad espiritual y una humildad que conmueven incluso al lector moderno. Clama por la presencia de Dios, intercede por el pueblo y establece un pacto solemne con el Altísimo. La gloria del Señor desciende sobre el templo en forma de una nube, como confirmación de que Dios ha aceptado la obra. Durante años, el reino prospera como nunca antes. Israel se convierte en una potencia económica y cultural. Las caravanas llegan de Egipto, de Arabia, de Tarsis. El palacio de Salomón se llena de oro, piedras preciosas, marfil y perfumes exóticos. La arquitectura florece, la literatura se desarrolla, y los proverbios que brotan de su mente se esparcen como tesoros de sabiduría. El pueblo vive en seguridad, la paz reina en las fronteras, y todo parece indicar que el reinado de Salomón será eterno. Pero es aquí donde el relato empieza a revelar su paradoja. Cuanto más alto se sube, más grande es la caída. La sabiduría por sí sola no protege el corazón humano de la tentación. Salomón, el sabio, comienza a desviarse. No de manera abrupta,
sino lentamente, imperceptiblemente. Su estrategia diplomática incluye matrimonios con princesas extranjeras. Al principio, parecen alianzas inteligentes, pero estos vínculos traen consigo a sus dioses. Y Salomón, quizás por política, quizás por afecto, permite que se edifiquen altares para estas deidades en Jerusalén. Poco a poco, el monoteísmo puro del Dios de Israel se contamina con el politeísmo de las naciones. La acumulación de riquezas también comienza a alterar el equilibrio de su reinado. La simplicidad de los primeros días da paso a un lujo desmedido. El número de sus caballos y carros aumenta, ignorando las advertencias divinas. Salomón empieza a construir no solo para el Señor, sino para sí mismo. Su palacio supera en tamaño y opulencia al propio templo. La sabiduría comienza a mezclarse con la vanidad, y sin embargo el contraste sigue siendo inquietante. Salomón continúa escribiendo proverbios llenos de verdad espiritual. Incluso cuando su vida empieza a desviarse, su mente sigue lúcida, pero su alma se desgasta. Este es el corazón del drama. ¿Cómo puede un hombre que ve tan claramente tropezar tan gravemente? ¿Cómo puede el conocimiento convivir con la desobediencia? La respuesta no está solo en los hechos externos, sino en la naturaleza del corazón humano. Salomón representa la condición de todos aquellos que reciben mucho, pero no cuidan la fuente de lo que han recibido. La sabiduría es un don, pero también una responsabilidad. No basta con entender lo correcto, es necesario vivirlo. A medida que pasan los años, el esplendor de Israel se vuelve una carga. Los impuestos aumentan. El pueblo comienza a murmurar. Las construcciones no cesan. Salomón se aísla en su palacio, rodeado de mujeres, sirvientes y lujos. Su búsqueda de sentido empieza a volverse desesperada. En sus últimos días, escribe el libro de Eclesiastés, un testimonio conmovedor de un alma que ha probado todo y ha encontrado que todo es vanidad. Un grito desde el abismo de la experiencia. Una advertencia para todas las generaciones futuras. El capítulo inicial de la vida de Salomón nos deja un retrato complejo. Vemos a un joven que comenzó bien, que buscó a Dios con sinceridad, que fue dotado con más sabiduría de la que el mundo ha visto. Pero también vemos los primeros síntomas de una caída lenta, sutil y peligrosa. El precio de la sabiduría no es solo entender, sino permanecer. Y Salomón, el hombre más sabio, empezaba a olvidar esa verdad esencial. Este es solo el principio. En los capítulos que siguen, la espiral de decisiones que parecen pequeñas se transformará en un legado dividido, una nación fracturada y un final que contradice el comienzo glorioso. El relato de Salomón no es solo una historia antigua, es un espejo, un reflejo de lo que puede ocurrir cuando el conocimiento se separa de la obediencia, cuando la bendición se transforma en maldición, y cuando incluso el más sabio entre los hombres puede perderse, si no cuida su corazón. Entre el trono y los altares. Ajeno Salomón se había levantado como un líder sin paralelo. Su sabiduría era legendaria, sus riquezas inigualables, su reino vivía en paz, y su nombre era respetado más allá de los límites de Israel. Las naciones enviaban emisarios solo para escucharlo hablar, para admirar su corte, para maravillarse ante la grandeza de Jerusalén. Y sin embargo, mientras todo lo exterior florecía, algo invisible comenzaba a marchitarse por dentro, en lo profundo de su alma, en los rincones ocultos del palacio. El rey sabio empezaba a ceder ante una amenaza más silenciosa que cualquier enemigo externo: el olvido del temor de Dios. Uno de los mayores contrastes de la historia de Salomón es que su caída no empezó con odio, rebeldía o desprecio abierto hacia Dios. Empezó con compromisos sutiles, decisiones justificadas por razones políticas y conveniencias personales. Una princesa egipcia aquí, una moabita allá, una sidonia más adelante. Mujeres hermosas, educadas en culturas extranjeras, que traían consigo no solo alianzas diplomáticas, sino también sus deidades.
No exigieron al principio que Salomón las adorara, solo pidieron espacio, un lugar para sus altares, un rincón para sus sacrificios, y el corazón de Salomón, que alguna vez fue indiviso para con Dios, comenzó a fragmentarse. El texto bíblico declara con dolorosa claridad: y el corazón de Salomón no fue perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Esta comparación con David no es casual. David pecó gravemente, pero su corazón permaneció fiel. Se arrepintió, se quebrantó, lloró, clamó. Salomón, en cambio, no muestra ese mismo retorno. Su sabiduría, que lo había distinguido, empieza a volverse muda ante sus propios errores. Los altares paganos no se erigieron en secreto. Salomón permitió que se levantaran en colinas cercanas a Jerusalén, visibles desde los muros del templo que él mismo había edificado para Jehová. Imaginar esa escena es profundamente inquietante. Desde las alturas del monte Moria, donde la gloria de Dios había descendido sobre el lugar santísimo, se podían ver las columnas humeantes de incienso a Astarte, a Milcom, a Quemos. ¿Qué había sucedido con el joven que había orado con tanto fervor en la dedicación del templo? ¿Qué ocurrió con aquel que dijo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría? La verdad es que la sabiduría sin vigilancia del corazón puede convertirse en presunción. Salomón pensó quizás que su discernimiento lo protegería, que su inteligencia era suficiente para resistir la corrupción espiritual, que podía equilibrar su devoción al Dios de Israel con la tolerancia hacia otras creencias. Pero esa fue su trampa. La sabiduría que lo había elevado empezó a hacerle confiar más en su juicio que en la palabra revelada. Olvidó que Dios había advertido claramente a los reyes de Israel que no se multiplicaran esposas, ni caballos, ni oro. Cada una de esas advertencias fue ignorada. Las consecuencias no se manifestaron de inmediato. El reino seguía próspero. Los enemigos no se levantaban. Las caravanas seguían llegando con tributos, pero algo fundamental se había quebrado en el alma del rey, y eventualmente eso se reflejaría en el trono. Porque cuando el corazón de un líder se divide, la nación entera sufre la fractura. Salomón comenzó a descuidar la justicia. El peso de las construcciones faraónicas, los palacios, los jardines, los establos, el templo de sus esposas extranjeras, empezó a recaer sobre el pueblo. Impuestos, reclutamiento forzado, largas jornadas de trabajo. La gloria de Jerusalén se construía ahora sobre los hombros de una población fatigada, que recordaba con nostalgia los días sencillos de David. El descontento crecía en silencio, al igual que la idolatría en los corazones, porque lo que el rey permitía, el pueblo lo imitaba. Si Salomón, el sabio, podía rendir tributo a otros dioses, ¿qué impedía al campesino adorar a Baal junto a Jehová? Mientras tanto, la corte se volvía más opulenta, más lujosa, más alejada del pueblo común. Las riquezas que antes eran símbolo de bendición, ahora comenzaban a alimentar el orgullo. Las narrativas de sabiduría dieron paso a la vanidad del conocimiento. Salomón, que había hablado de hormigas y árboles, de humildad y prudencia, empezó a encerrarse en sí mismo, buscando sentido a través del exceso. Comida sin medida, fiestas interminables, placeres sin límite. La sabiduría no se había ido, pero ya no gobernaba. Estaba esclavizada por los placeres que en un principio prometían satisfacción pero solo dejaban vacío. En medio de este contexto, Dios no guardó silencio. Se le apareció a Salomón una segunda vez como ya lo había hecho en Gabaón. Pero esta vez no fue para otorgar bendición, sino para advertir con claridad. Le recordó el pacto, le señaló su desvío, le dijo que si persistía en permitir la idolatría, el reino sería dividido. Esta fue una oportunidad para el arrepentimiento, una puerta abierta hacia la restauración. Pero el texto no registra arrepentimiento. No hay oración, no hay ayuno, solo silencio. Un silencio que grita: Salomón,
El hombre que había escrito miles de proverbios ya no tiene palabras para Dios. Y así, en medio del esplendor exterior, la decadencia interior avanza como una sombra que se alarga al atardecer. Los profetas guardan silencio. El pueblo observa. Dios planea el juicio, porque el pecado, aunque encubierto por años, aunque maquillado por el éxito y disimulado con rituales, siempre exige un precio. Salomón no sería destituido, porque Dios había prometido a David que su linaje continuaría. Pero las consecuencias serían inevitables. La división del reino estaba en camino. El desmoronamiento de la unidad nacional sería el fruto final de los altares paganos que se alzaron con la aprobación del rey. Este capítulo de la vida de Salomón es una advertencia vívida para todas las generaciones. No hay sabiduría suficiente que justifique la desobediencia. No hay éxito que compense el abandono de Dios. No hay justificación política que reemplace la fidelidad espiritual. El corazón humano, incluso el más sabio, necesita ser constantemente rendido, constantemente examinado, constantemente renovado, porque la caída no comienza con el desastre, sino con la indiferencia. No empieza con la destrucción, sino con el acomodo. No se manifiesta con truenos, sino con susurros. Y mientras Jerusalén resplandecía por fuera, el alma de su rey se nublaba por dentro. Salomón había alcanzado la cúspide de la gloria, pero había comenzado a caminar hacia la sombra de su propia ruina. El precio de su sabiduría mal empleada no tardaría en ser cobrado. El vacío de tenerlo. Todo el palacio de Salomón brillaba con oro puro. Las mesas estaban repletas de delicias. Los jardines exhibían palmeras y fuentes que asombraban a embajadores de todas las naciones. Desde el monte Sión, la vista de Jerusalén era una postal de orden, opulencia y poder. El templo aún resplandecía bajo el sol del mediodía, recordando la alianza entre Dios e Israel. Pero dentro del corazón del rey, donde antes habitaba un fuego encendido por el temor al Señor, ahora había un frío creciente, una inquietud invisible, un silencio que ni 1000 músicos podían llenar, porque cuando el alma se desconecta de su Creador, nada externo, por grandioso que sea, puede preencher el abismo interior. Salomón lo tenía todo. El poder absoluto de gobernar sin oposición, la admiración de su pueblo, la sabiduría más aguda jamás otorgada a un ser humano, 1000 mujeres en su harén, comerciantes que traían riquezas de Tarsis, Arabia, Egipto y la India, caballos, carros, oro, marfil, monos y pavos reales. Lo tenía todo, excepto paz en su espíritu, porque había cambiado la voz de Dios por los ecos de su propia grandeza. El hombre que había comenzado su reinado reconociendo su insuficiencia, ahora vivía como si fuera autosuficiente. Fue en este punto de su vida que Salomón escribió el Libro de Eclesiastés, un texto profundamente distinto a los proverbios brillantes de su juventud. Aquí no encontramos máximas breves, sino reflexiones largas, desesperadas, existenciales. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, repite con insistencia, como un lamento desde el centro del alma. El hombre que lo había probado todo, que había acumulado todo, que había experimentado todos los placeres concebibles, llegó a la conclusión más simple, y a la vez, más dolorosa. Nada de eso tiene sentido sin Dios. El tono de Eclesiastés no es el de un ateo amargado, ni el de un cínico sin esperanza, es el de un creyente herido, que se apartó de su propósito y ahora, desde la distancia, observa cómo todo lo que consideraba valioso se desmorona entre sus dedos. Edifiqué casas, planté viñas, me hice huertos y jardines, amontoné plata y oro, y me engrandecí más que todos los que fueron antes de mí. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Estas no son palabras de un pobre frustrado, sino del hombre más exitoso de su época, y eso las hace aún más impactantes. Salomón se convirtió en un símbolo viviente del fracaso del hedonismo. Buscó placer,
y no lo encontró. Buscó poder, y no lo llenó. Buscó sabiduría, y no lo salvó. Todo parecía polvo, humo, viento. Esta experiencia no era meramente intelectual, era el gemido de un alma que recordaba la dulzura de la presencia de Dios, pero que ahora se hallaba rodeada de ídolos, rituales vacíos y rituales multiplicados para apaciguar a esposas extranjeras, no al Dios de Abraham. Jerusalén estaba llena de actividad, pero el espíritu de Salomón estaba cansado, y este cansancio no venía del trabajo físico, sino del agotamiento espiritual que trae vivir desconectado de la fuente de la vida. Salomón sabía mucho, pero su conocimiento ya no lo guiaba. Tenía poder, pero había perdido propósito. Poseía riquezas, pero había perdido el sentido de lo eterno. Este capítulo de su vida nos obliga a mirar con otros ojos las metas que el mundo nos presenta como deseables. ¿De qué sirve tenerlo todo si perdemos el alma? ¿Qué valor tienen los aplausos, las mansiones, los lujos si hemos perdido la intimidad con Dios? La caída de Salomón no fue inmediata, pero fue profunda. Cada pequeña concesión espiritual, cada altar permitido, cada mandamiento ignorado, fue acumulando un peso invisible hasta que el alma ya no pudo sostenerlo. Y aún así, en medio de mí siento esta oscuridad hay destellos de luz, porque Eclesiastés, aunque melancólico, no es un libro de desesperación. Es una advertencia envuelta en sabiduría tardía. Salomón, en su dolor, está enseñando con brutal honestidad lo que la experiencia le mostró, que la vida bajo el sol, cuando se vive sin reverencia al Creador, se vuelve un ciclo repetitivo, frustrante, carente de propósito. Generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece igual. Todo tiene su tiempo, sí, pero fuera de Dios, todo tiempo carece de dirección. El clímax de su reflexión llega con una exhortación directa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Estas palabras, pronunciadas por un anciano que había desperdiciado su juventud en excesos, tienen un peso especial. No se trata de moralismo. Es un grito desde la herida. Salomón, el hombre que vivió en los extremos, de la gloria más alta a la decadencia más amarga, intenta rescatar a otros del mismo error. Él no escribió desde la teoría, sino desde las cicatrices. En este tercer capítulo, el vacío interior de Salomón se vuelve el tema principal. Ya no hablamos de su poder, ni de su templo, ni de sus conquistas. Hablamos de su alma. Porque en última instancia, toda historia humana se define por el estado del corazón. Salomón lo entendió tarde, pero lo entendió, y dejó sus palabras, escritas para advertirnos, para despertarnos, para empujarnos de vuelta a la fuente de toda vida. Así, aunque su caída fue trágica, su testimonio se convierte en un faro para los que corren tras el viento, para los que confían en sus talentos, para los que creen que los logros sustituyen la obediencia. La voz de Salomón, quebrada por la experiencia, aún nos habla. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. No se puede vivir de espaldas a Dios y esperar encontrar plenitud. No se puede sustituir al Eterno con placeres temporales. No se puede adorar en el templo y también en los altares paganos sin fracturar el alma. Salomón lo aprendió con lágrimas. Y aunque su historia no termina con restauración plena, su voz permanece como eco de sabiduría redimida por el dolor. El vacío de tenerlo todo es la herida que dejó de escuchar la voz de Dios. Las consecuencias de un corazón dividido. La historia de Salomón, hasta este punto, ha sido una danza entre luz y sombra, entre lo eterno y lo efímero, entre la gloria celestial y las seducciones terrenales. En su juventud, fue un instrumento del plan divino. Pero al alcanzar el pináculo del poder, dejó de escuchar. Y ahora, en este cuarto capítulo, vemos desplegarse las consecuencias inevitables de una vida gobernada por un corazón dividido. Lo que se gesta en el interior tarde o temprano, se manifiesta en lo exterior.
Y el precio por alejarse de Dios no se limita a la vida personal, se expande como grietas sobre un muro, hasta alcanzar la estructura entera del reino. Dios, que en 1900 su misericordia había advertido a Salomón, ahora ejecuta su juicio. No lo hace con rayos, ni con terremotos, sino con una estrategia progresiva, dolorosamente justa. Primero levanta enemigos externos. Hadad, el edomita, regresa del exilio para oponerse a la autoridad de Israel desde el sur. Rezón de Damasco ataca desde el norte. Y luego, más peligroso aún, se levanta un enemigo interno, Jeroboam, un joven enérgico, competente, escogido por Dios mismo para llevar adelante el juicio. Salomón, que antes era admirado por su capacidad para unir a las 12 tribus, ahora ve surgir divisiones internas que amenazan con desmembrar la nación. Las tensiones que antes estaban ocultas bajo la prosperidad comienzan a aflorar. Las quejas de las tribus del norte, el resentimiento por los impuestos y las cargas de trabajo impuestas para sostener la opulencia de Jerusalén, todo esto se convierte en combustible para una revolución que se avecina. Las decisiones tomadas, por conveniencia sin consulta a Dios, ahora empiezan a girar en contra del rey. Jeroboam recibe una palabra profética de Ahías el Silonita. El manto del profeta se rasga en 12 partes, y 10 de ellas son entregadas simbólicamente a Jeroboam. Es una declaración directa. El reino será dividido. Solo 2 tribus quedarán bajo la casa de David. El resto será entregado a un nuevo liderazgo. Y la causa es clara. Por cuanto han dejado a Dios y han adorado a dioses ajenos. La tragedia aquí no es solo política, es espiritual. Salomón no está perdiendo su reino por debilidad militar, ni por incompetencia administrativa. Lo pierde por infidelidad. Es una lección severa pero justa. Cuando el líder se desvía de la voluntad de Dios, las estructuras que dirige eventualmente se fracturan. El reino era fuerte por la presencia de Dios, no por el ingenio humano. La bendición dependía de la obediencia, no de la fama, ni del oro, ni de las alianzas internacionales. A pesar de todo, Salomón intenta resistir. Busca matar a Jeroboam, en un acto desesperado que evidencia lo lejos que ha caído. El hombre que fue el símbolo de la sabiduría, ahora actúa como cualquier rey tirano, intentando eliminar amenazas en lugar de corregir su curso. Pero Jeroboam huye a Egipto, y allí permanece hasta la muerte del rey. El conflicto no se desata aún, pero ya se anuncia con fuerza. El reino está a punto de romperse, y Salomón no puede evitarlo. Ha perdido el favor de Dios, y ninguna estrategia humana podrá revertir eso. Es en este punto donde la historia se torna aún más amarga. No tenemos registros de que Salomón se haya arrepentido. No hay salmos de confesión, ni lamentos públicos, solo silencio. Un silencio pesado, denso, que sugiere resignación más que transformación. El rey sabio, en los últimos años de su vida, parece haber aceptado su destino, pero no haber buscado redención. Y ese es quizás el aspecto más trágico de su historia. No su caída, sino su aparente indiferencia al final. El pueblo, mientras tanto, observa. Ve a su líder fatigado, encerrado en sus palacios, rodeado de mujeres extranjeras, rituales híbridos y decisiones políticas sin visión espiritual. Ve que el mismo hombre que construyó el templo ahora permite cultos paganos en colinas vecinas. Y se confunde. Porque cuando el ejemplo se tuerce, la fe del pueblo se debilita. Salomón ya no lidera desde el altar sino desde el trono. Ya no clama a Dios, solo administra imperios. A nivel personal, las consecuencias también son profundas. Las mujeres que Salomón tomó no solo cambiaron su conducta exterior, sino que fueron desplazando su corazón. Lo que comenzó como diplomacia, terminó en idolatría. Y la idolatría, aunque sofisticada, aunque adornada de incienso y oro, sigue siendo rebeldía. El corazón dividido es un campo de batalla donde, poco a poco, Dios deja de ser el rey. Y cuando Dios deja de ser el rey del corazón,
Ya no hay sabiduría suficiente que salve el alma. Este capítulo de la vida de Salomón también nos enseña sobre el poder destructivo de la complacencia. El rey no cayó por un acto impulsivo, sino por una acumulación de pequeñas concesiones. No cayó en un día, sino en años. Su declive fue gradual, imperceptible al principio, pero implacable, y eso lo hace más peligroso. Porque la mayoría de nosotros no tropezamos con pecados enormes, sino que nos adormecemos con decisiones aparentemente inofensivas que, sumadas, nos alejan de Dios. La división del reino aún no se ha manifestado completamente, pero ya es inevitable. El juicio ha sido pronunciado. Las tribus están inquietas. Las promesas hechas a David impiden que todo sea destruido, pero no que sea dividido. Dios mantiene su fidelidad, pero no exime del castigo, porque el amor de Dios no es permisivo, es santo. Y su santidad exige respuesta. En esta etapa de la vida de Salomón, ya no vemos al joven sabio, ni al rey constructor, ni al autor de proverbios. Vemos al hombre solitario encerrado en el eco de sus decisiones, rodeado de todo, pero vacío, idolatrado por muchos, pero separado de Dios. Y en ese contraste radica la fuerza de su historia. Porque si incluso Salomón cayó, ¿quién puede confiar en su propia sabiduría? Si incluso Salomón se desvió, ¿quién puede vivir sin rendirse cada día ante Dios? Las consecuencias de un corazón dividido no son inmediatas, pero son certeras. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Salomón sembró desobediencia disfrazada de diplomacia, indulgencia envuelta en lujo, idolatría camuflada en tolerancia religiosa. Y ahora recoge soledad, juicio, división. Su vida es una advertencia viva. La sabiduría sin obediencia lleva al vacío. El poder sin temor de Dios lleva a la ruina. Y un corazón que no guarda su centro en Dios, inevitablemente termina partido. Así, el rey más sabio de la historia bíblica se acerca a su fin, no con honra, sino con peso. El hombre que pidió sabiduría ahora se convierte en lección, una lección que resuena a través de los siglos. Lo que comienza con Dios, solo se sostiene si permanece en Él. El penar de la conciencia y la sombra del arrepentimiento, en el ocaso de su reinado, cuando la luz del día se confunde con las sombras que invaden sus aposentos, Salomón comienza a enfrentar la realidad de cada decisión, cada concesión que lo alejó del camino de la fidelidad. Su rostro, marcado por arrugas de sabiduría y de dolor, se vuelve el reflejo de un alma atormentada. El rey, otrora portador de la palabra divina, se encuentra solitario en la inmensidad de una opulencia que ya no consuela ni fortalece. En sus noches, cuando el silencio se cierne sobre el palacio y solo los ecos de antiguas alabanzas resuenan, se agolpan en su mente los recuerdos de lo que pudo haber sido. Un reinado que, fundado en la devoción y en el temor reverente al Todopoderoso, habría sido motivo de júbilo eterno para su pueblo y para el altar sagrado. Ahora, con el peso de los altares paganos sobre su conciencia y la incesante cacofonía de un rebaño perdido, cada latido se vuelve un recordatorio punzante de lo que la soberbia y la complacencia le han arrebatado, y el corazón, antes lleno de la divina luz de la sabiduría, se consume lentamente en la penumbra del arrepentimiento, en medio de la magnificencia que aún se percibe en los vestigios de su imperio. Salomón se halla inmerso en un proceso de introspección dolorosa, un viaje interior que lo arrastra a los recovecos más oscuros de su existencia. Las cámaras de su palacio, repletas de tesoros y testimonios de su inigualable riqueza, se transforman en un laberinto de silencios en el que el eco de su soledad resuena sin cesar. Cada objeto, cada reliquia, cada pergamino que conmemora su grandeza es a la vez un recordatorio de cómo la sabiduría concedida por Dios, tan pura en sus inicios, se fue contaminando poco a poco por el afán de satisfacer deseos mundanos y egoístas. La memoria de sus primeros días, cuando su oración en Gabaón fue la manifestación de un humilde deseo de discernir y gobernar con justicia,
se ve hoy eclipsada por la sombra de las decisiones que lo llevaron a consagrar altares en honor a dioses extranjeros. Así, el ambiente se torna cargado de una atmósfera casi insoportable, en la que la abundancia de riquezas y esplendores contrasta de manera amarga con la pobreza espiritual que lo invade, y cada rincón parece gritar: recuerda quién fuiste y lo que has perdido. Durante largos periodos de insomnio, Salomón se ve obligado a enfrentarse a una verdad ineludible. La grandeza sin la presencia viva del Dios que le concedió sabiduría está condenada a marchitarse, a transformarse en un recuerdo doliente y en una lección amarga para las generaciones futuras. En esos momentos de soledad, se sumerge en la lectura compulsiva de sus propios escritos, en especial del libro de Eclesiastés, en el cual había plasmado con una honestidad desgarradora la vanidad de todos los placeres que el mundo podía ofrecer. Cada palabra escrita se torna una daga afilada que le recuerda las contradicciones de su existencia. ¿Cómo era posible que el hombre más sabio hubiera condenado la futilidad de la vida mientras, irónicamente, se perdía en la búsqueda desmedida de sensaciones y de gratificaciones temporales? Los proverbios que en otro tiempo habían sido la gloria de su intelecto, hoy parecen simples notas de advertencia, y al leerlos con la mirada cansada, sus ojos se inundan de lágrimas silenciosas, como si cada estrofa rehusara olvidar la disonancia entre sus anhelos y sus actos. El rey, en su aislamiento, comienza a revivir en su mente cada instante en que eligió la comodidad de la aprobación humana sobre el temor reverente al Altísimo. Momentos en los que, embriagado por el poder y el lujo, se convenció de que su sapiencia era inatacable e irrefutable. Pero en la soledad de la noche, cuando el murmullo del pasado se hace insoportable y las voces de los profetas olvidados se alzan en un coro de recriminación, Salomón se siente expuesto, vulnerable, sin escudo ni refugio. Allí, en la penumbra, se pregunta si acaso existirá la posibilidad de redención para aquel que se ha extraviado tanto, y si aún es posible reconciliar el alma dispersa con la promesa de un Dios que, en su infinita misericordia, no cierra las puertas al arrepentimiento sincero. Sin embargo, la incertidumbre se mezcla con el temor de que sus años de ostentación hayan sellado ya su destino, que la brecha entre lo divino y lo humano se haya vuelto tan amplia que ningún acto tardío, por más lleno de humildad que sea, pueda reparar el daño causado. En las largas horas que preceden al alba, mientras los primeros rayos intentan disipar la oscuridad reinante en sus aposentos, el monarca medita sobre la fragilidad de sus propios logros, la magnificencia del templo, la grandeza de sus construcciones, el esplendor de sus banquetes y la cantidad interminable de oro y plata, se revelan como simples monumentos a una ambición que, por desgracia, ha mancillado la esencia de su espíritu. La figura del sabio Salomón se disuelve en una nube de incertidumbre y pena, y las sombras proyectadas por los vestigios de su gloria parecen danzar en un ritmo melancólico, recordándole incesantemente que la sabiduría, si no se vive en comunión con el Creador, se torna en una carga insoportable. Cada decisión, cada compromiso inadecuado, cada alto altar erigido en honor a deidades ajenas, se convertía en una herida abierta en el alma del rey, una cicatriz profunda que el paso del tiempo, por inmisericordia que fuera, no ha logrado sanar. La atmósfera en el palacio se vuelve opresiva y asfixiante. Los muros que durante tanto tiempo presenciaron sus triunfos, ahora guardan el eco del silencio y del remordimiento. Los consejeros, los cortesanos y las sirvientas hablan en susurros sobre aquel que fue el rey que iluminó el mundo con su entendimiento, y que ahora vaga en los pasillos del poder como un hombre quebrantado. La noticia de su decadencia se esparce por toda la tierra, llegando incluso a oídos de aquellas tribus y naciones que, alguna vez, celebraron su sabiduría, y en ese rumor colectivo se percibe la resignación de un pueblo que ha aprendido, de la manera más dolorosa, que la grandeza sin redención es un legado marcado por la traición a lo eterno. Cada intento de consuelo, cada rayo de esperanza que se vislumbra en la posibilidad de un nuevo amanecer,
se enfrenta a la realidad implacable. El corazón dividido de Salomón ya no posee la fuerza para volver a encender la llama primordial del fervor divino. En medio de este torbellino interno surgen destellos de arrepentimiento tan breves como intensos. En la soledad de un templo oscuro, o en el eco de un salmo olvidado, Salomón alcanza momentos en los que su mente se ilumina con la posibilidad de expiación, de enmendar sus caminos errantes y de retornar a la senda del verdadero conocimiento. Estos instantes, aunque efímeros, le revelan lo que siempre intentó alcanzar en sus primeros días: una comunión directa con el Eterno, una conexión que trasciende la materialidad de la vida y que se anida en la pureza del espíritu humano. Sin embargo, el peligro reside en la fugacidad de ese consuelo. Cada vez que se asoma una chispa de arrepentimiento, las sombras del orgullo y de la justificación personal emergen con renovada fuerza para apagarla, recordándole que el camino de la redención es arduo y sin garantías. El dolor de reconocer el error, de ver reflejado en el espejo de la historia la imagen distorsionada de su gloria, se convierte en una lucha diaria, un conflicto interno en el que cada pensamiento se debate entre la esperanza de un perdón divino y la certeza ineludible de la separación que su desvío ha causado. Mientras tanto, el reino exterior sigue respondiendo al llamado inexorable del destino. Las protestas silenciosas del pueblo, la inminente división que se avecina, y la frustración acumulada de aquellos que sienten que la promesa de David se está desvaneciendo, se amalgaman en una sinfonía de descontento que refuerza la agonía interior de Salomón. La discordia crece en los rincones del territorio, y cada recelo, cada murmullo contra el derramamiento de riquezas en detrimento de la justicia, se suma al peso de una culpa que el monarca carga como una cruz ineludible. La conciencia, implacable y severa, se alza como un tribunal silencioso al que nada puede escapar, y en ese juicio interno, Salomón se halla enfrentado a la abrumadora realidad de sus propios límites. Las lecciones de su sabiduría, plasmadas en palabras que una vez fueron faro para otros, se tornan ahora en ecos de condena, resonando en cada rincón de su ser. En esos momentos de dolor y reflexión, la figura del rey se transforma en un retrato, complejo, donde la magnificencia y la fragilidad coexisten en una yuxtaposición que desafía toda lógica humana. El hombre que fue alabado por su discernimiento, se ve sometido a la brutal fuerza de una conciencia que no puede ser silenciada, una fuerza que lo arrastra hacia un abismo del cual solo el arrepentimiento genuino podría ofrecer una tacha de esperanza. Pero la reconciliación con el Creador parece un sendero empedrado y casi inalcanzable, puesto que cada intento se ve truncado por el orgullo remanente, por la resistencia a aceptar que la humanidad, aun en su forma más sublime, es inherentemente falible. En este conflicto interno se gesta el verdadero drama de su existencia, la lucha entre una esencia que aún anhela la pureza de la devoción y una identidad ensombrecida por los placeres que, en su exceso, han distorsionado su ser. La noche avanza, sin tregua, y con cada hora que transcurre, las lágrimas del rey se mezclan con el incesante murmullo de un destino que se niega a ser reescrito. Los muros del palacio, guardianes mudos de un legado de gloria y error, parecen susurrar relatos de antiguos reinos y de profetas que en su sabiduría ya previeron la decadencia. Salomón, ahora sumido en un estado de pesadumbre que roza lo inhumano, recorre los pasillos con pasos vacilantes, sintiendo en un legado que advierte el silencio final de un rey que cayó desde la cúspide cuando las primeras señales de que el reinado de Salomón se acercaba a su fin se hicieron evidentes. No fue el oro lo que lo debilitó, ni la arquitectura lo que se derrumbó. Fue la fe. El corazón que antes latía con temor y reverencia al Dios de Israel, ahora latía envuelto en sombras, dominado por recuerdos y por un silencio ensordecedor que se instaló entre los muros del palacio. El hombre que una vez pronunció sentencias con justicia divina, ahora permanecía callado, observando un reino que ya no se unía en adoración, sino que se dividía entre dioses extranjeros y un pueblo confundido.
Ya no era el rey resplandeciente que encantaba a las reinas con enigmas, sino un anciano cansado, contemplando el legado de su propia ruina. A su alrededor, los altares paganos permanecían como testigos inquebrantables de su infidelidad. En cada colina, el incienso a dioses extraños seguía elevándose al cielo, mientras que el nombre del Señor era susurrado cada vez menos. Las esposas extranjeras, a quienes permitió tener corazones y voz sobre su alma, mantenían sus cultos. Salomón ya no tenía fuerzas para detenerlas, y tal vez en su conciencia desgarrada, reconocía que él mismo había roto el muro del pacto sagrado. Y aún así, cada mañana despertaba con la esperanza sorda de que un nuevo comienzo fuera posible, de que el Señor lo mirara nuevamente como al principio. Pero el cielo, que antes respondía con fuego y gloria, ahora permanecía en silencio. Durante los últimos años de su vida, Salomón escribió, no ya con la pompa de quien dicta leyes o canta cánticos nupciales, sino con la humildad de un hombre que finalmente veía su pequeñez ante la eternidad. En Eclesiastés dejó un testamento no de poder, sino de amarga verdad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribió. Palabras que pesaban más que las piedras del templo. Salomón ya no negaba su caída. La abrazaba como advertencia. Sabía que no sería recordado solo como el rey que construyó la casa del Señor, sino también como aquel que permitió que esa casa fuera eclipsada por la idolatría. Sus últimas palabras no eran de gloria, sino de alerta. Que todo hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Con ese espíritu, el viejo rey contemplaba la silenciosa fragmentación de su reino. El pueblo, aunque todavía vivía bajo el esplendor de sus obras pasadas, comenzaba a cuestionar la herencia espiritual que recibiría. Las tribus murmuraban entre sí, y profecías antiguas volvían a circular entre los sabios y ancianos. Por causa de sus pecados, Dios quitará el reino de sus manos y lo dará a otro. Salomón escuchaba esto, no con ira, sino con resignación. Ya no había súplica que pudiera borrar lo que él mismo había permitido que floreciera. Su reinado sería dividido, como su corazón lo había sido. Israel sería entregado a otro, y solo por amor a David su padre, Dios dejaría una tribu bajo el dominio de su hijo. Roboam, el heredero, no tenía ni la sabiduría ni la humildad de su padre en los primeros años. Salomón veía en él un reflejo de sí mismo, pero sin la chispa divina que lo acompañó al principio. Y en su vejez, el rey comprendió. Un reino puede ser fuerte en muros, pero si está débil en espíritu, su caída es inevitable. Salomón intentó instruirlo, pero sabía que, como él, Roboam tendría que aprender por el dolor, por la ruptura, por la caída. La experiencia es un maestro cruel, y pocos escuchan los consejos de quienes ya han caído. Por eso, el rey optó por escribir. Sus últimas palabras, dispersas entre pergaminos y memorias, se convertirían, para los justos, en guías, y para los necios, en advertencias ignoradas. En el silencio de las noches finales, Salomón se preguntaba, ¿será que el Dios que me eligió aún puede perdonarme? Tal vez ya no buscaba la restauración de su trono, sino la reconciliación de su alma. Era demasiado tarde para reconstruir lo que había destruido, pero nunca es tarde para reconocer la soberanía de Dios. En su mente, revivía Gabaa, aquella noche en que, siendo un joven rey, pidió sabiduría. Allí no pidió riqueza, ni la muerte de sus enemigos, sino discernimiento. Y Dios, tocado por su humildad, le dio más de lo que pidió. Ahora, décadas después, Salomón entendía que la sabiduría sin obediencia es como una lámpara sin aceite. Brilla un tiempo, pero pronto se apaga. Y así, con ojos cansados y corazón partido, Salomón cerró los ojos por última vez. No hay registro de un arrepentimiento público, ni tampoco de un clamor final. El texto sagrado es discreto respecto a su muerte, quizás para preservar el misterio de su destino eterno.
Lo que queda es la advertencia. Hasta el más sabio puede caer. Hasta el más bendecido puede desviarse. Su vida se vuelve un espejo que nos confronta a todos. ¿Qué haremos con los dones que hemos recibido? ¿Buscaremos al Señor en cada estación de la vida? ¿O dejaremos que el corazón se divida entre lo sagrado y lo profano? Salomón partió, pero dejó un eco eterno, que la verdadera sabiduría no está en conocer todas las cosas, sino en temer a Dios y andar en sus caminos. Ese es el principio de la sabiduría, y tal vez también su conclusión. La gloria de Salomón pasó, sus tesoros se dispersaron, sus edificios fueron destruidos con el tiempo, pero sus palabras registradas con lágrimas y verdades tardías, aún atraviesan los siglos como una voz en el desierto del alma humana. Y quien tenga oídos, que oiga. El fin de todo el discurso oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.